Valeriano, lo vamos a escuchar en un instante, él es presidente de ANITRA, un gremio que agrupa más de 400 empresas de transporte de Lima y Callao. Lo que ha contado a Buenos Días Perú más temprano es que más de la mitad de las empresas, más de 200 empresas de este gremio, van a acatar el paro del jueves 2 de octubre. Lo que ha dicho también, y es algo muy usual, que el gobierno comienza a llamarlos para reunirse con ellos, para decirles, oye, vamos a cumplir con las cosas que tú quieres, básicamente seguridad, pero por favor no protestes. Y lo que él ha dicho es, yo no tengo nada que conversar con el gobierno en ese momento, a horas de la realización de este paro. Todo apuntaría, todo parece ser que este paro, a diferencia de los últimos, sí tendría una cierta contundencia, o sí tendría mayor peso. La pregunta es, ¿qué podría cambiar después de ese paro? Desde hace un año estamos viendo cómo los gremios del transporte salen a las calles y ha habido efectivamente paralizaciones que han sido bastante contundentes, masivas y que han dejado a Lima y Callao casi sin la posibilidad de poder trasladarse. ¿Pero realmente han tenido efecto? No. ¿Algo puede cambiar después del día jueves? No lo sé. El día de hoy vamos a estar conversando sobre este y otros temas de seguridad con dos personas que han sido parte del sector interior y que hoy, ya alejados de la función pública, están más enfocados en investigación. ¿Por qué es importante tener data? Porque el gobierno nos viene cerrando de varios flancos la información. Y es importante saber con exactitud en qué momento nos encontramos. Con información podemos plantear soluciones. Y a eso se enfocan ellos. Estoy hablando de Ricardo Valdés y Carlos Basombrío, que ya me acompañan en los estudios de 2025. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Un gusto. A ver, el día de hoy ustedes han presentado el cuarto reporte del Observatorio Gracias de Crimen y Violencia en el país. Tienen información bastante relevante que vamos a irla comentando a lo largo del programa con encuestas y gráficas y sobre todo el análisis que ustedes nos puedan aportar respecto a esta situación. Pero quería comenzar, y tiene que ver con lo que ustedes tratan, con la situación del transporte, la situación de inseguridad que está viviendo el país y este paro convocado, al parecer, para el día jueves, donde una gran cantidad de transportistas, al parecer, según lo que ha dicho el señor Valeriano, se sumarían a esa convocatoria. Y preguntaba yo, si fuera así, ¿qué podría cambiar? ¿Quién quiere comenzar? Honestamente creo que poco, o sea, o nada. Tenemos un gobierno que ha tenido un montón de oportunidades para hacer determinados cambios que podrían ayudar a enfrentar el problema de la extorsión, y más bien lo que ha hecho es demagogia. Por ejemplo, poner un policía, dice, en cada bus. O sea, más policías de los que hay en el Perú, en Lima, todos tendrían que estar en buses y no alcanzaría. Ofreció cámaras dentro y fuera de los buses y no hay una sola puesta en ningún bus. Ahora dicen que no tienen dinero para enfrentar el problema. O sea, tienen dinero para otras cosas, pero para enfrentar el problema más importante de la población, porque el transportista involucra al pasajero también, ¿no? Claro. Entonces, no sé, lo dejo ahí. ¿Coincide con ese análisis que nada probablemente podría cambiar después de un nuevo paro? Quizá, vamos a ver con un poquito de optimismo esto, de repente por el hecho de que estamos con un nuevo comandante general de la policía, eso podría generar un impulso diferente, ¿no? Eso sería para verlo con optimismo, ¿no? General Arriola creo que viene con muchas ganas de hacer trabajo. Nosotros hemos trabajado con él cuando él estaba en Tilcote y bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar. En otras declaraciones el día de hoy les he dicho que él tiene en estos momentos la oportunidad de hacer la diferencia o no. O él sigue una política de continuismo o sigue una política de cambio y se establece indicadores y se establece compromisos serios. Y él podría hacer cosas como no poner un policía en cada micro, pero sí poner equipos especiales de trabajo con las diversas empresas y empezar a recabar toda la información que ya tienen estas empresas para hacer investigación criminal, que es lo suyo. Claro. Es lo suyo del general Arriola. Se ha formado además en la desaparecida PIP, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no?, que además tenga todo ese background de información, de investigación y que lo pueda poner en la práctica. Así es, eso está totalmente a su favor. Yo creo que las dos pruebas de fuego que tiene él
en relación a este tema. Uno es capturar al señor Cerrón. Ya. O sea, ¿Pero eso será posible? pregunto yo. Yo estoy convencido de que está protegido desde arriba. Pero ya han pasado varios comandantes generales, digamos, en el gobierno de Exacto. Dina Boluarte y nada, ¿no? Justamente, estamos hablando de si va a marcar o no la diferencia. Para mí eso marcaría la diferencia. Querría decir que ha dejado de ser, digamos, ser funcional a las necesidades no sanas de la presidenta y ha actuado de una manera correcta como un policía que no quiere que su institución pase con el ridículo de tener 2 años. Otra cosa que él puede hacer para marcar la diferencia es reabrir la información. Exacto. Reabrir la información. De acuerdo, lo que comentábamos. Supuestamente ha sido un funcionario policial, un coronel, el que ha El tomado... general González, el jefe de tecnología de la información. Ya, supuestamente, yo estoy convencido de que esa decisión es una orden de Dina Boluarte. Política. Entonces, si él podría marcar la diferencia, Ajá. si hace, por ejemplo, cosas de esa naturaleza, ojalá que lo haga. Pero Querría eso lo podría decir... hacer mañana. ¿Ah? Eso lo podría hacer mañana. Sí, Lo claro, primero, esa decisión es pero rápida. creo que el reto ahí es que la señora no le va a gustar ese tipo de acciones porque son decisiones de ella. De acuerdo, de ¿no? acuerdo. Vamos a ver finalmente si O sea, esto... la otra, en lugar de pegar palazos en las marchas, hacer lo que la policía sabe hacer muy bien, acompañar a las marchas, estar a su lado y evitar que hagan violencia. El primer gran reto es este jueves, ¿no? Este jueves, esta marcha. y si siguen los chicos jóvenes marchando, Protestas también el otro locales. simplemente acompaña la marcha, evitas que haya violencia. Entonces hay varias cosas que pueden marcar la diferencia. Va a De depender acuerdo. de él. Ahora, es verdad que desde la propia policía, el general Felipe Monroy de Tránsito ha dicho es imposible, es inviable humanamente y logísticamente poner un policía, como bien decía, Claro, que es en una absurdo. unidad de transporte público. Es Eso absurdo. descartado. Sin embargo, desde el gremio de transportes proponen otras cosas como la creación, la conformación de una unidad élite que tenga a los mejores representantes de la policía, del Ministerio Público y Poder Judicial, instituciones que no necesariamente están caminando en un mismo sentido. ¿Ve viable esa propuesta? Por lo pronto podría implementar un grupo de élite de la propia policía y obviamente acompañado del Ministerio Público. El Poder Judicial tiene aquí un rol secundario en tanto En esas unidad de etapas flagrancia, iniciales, ¿no? En claro. esta etapa inicial. Okay. A través de las unidades de flagrancias tiene algo que hacer, pero primero hay que capturar para que el Poder Judicial tenga trabajo. Ya lo conversábamos también cuando hicimos la presentación sobre la poca, digamos, efectividad con respecto a los extorsionadores, pero creo que esa sería una buena medida. Y lo otro es inmediatamente solicitar los fondos para meterle Big Data, para meterle tecnología a todo ese Y que no esa la hackeen. cantidad. Sí, que no la hackeen. Por ejemplo. Que es justamente el rol que responde a la gente de tecnología, que es el que, para evitar el hackeo, nos ha dejado sin información a todos los ciudadanos. Pero, en Ajá. fin, Yo no creo que sea para dejar el hackeo. Yo creo que es porque no Es quieren la que excusa. haya... Es una excusa. Lo Sin que ellos duda. quieren... Por ejemplo, el señor que es un gran investigador individual de obtener... Carvajal. Carvajal, siempre lo menciono en las entrevistas, porque siempre tienen novedades. Ajá. Hasta julio había 8.000 vehículos inhabilitados y esa información ya no se tiene. Cerró, pum, Sí, claro. todo eso, ya no se puede acceder a vehículos y yo sé que, porque he trabajado en eso, hemos trabajado, eso viene con vehículos, con personal, donde está, con una serie de información que ninguna es de naturaleza, digamos, que tenga que ser reservado. Claro. Ahora, es verdad que la gente, ante esta situación, porque no encuentra respuestas en el gobierno, está comenzando a tomar medidas por sus propios medios, a reforzar la seguridad en sus viviendas, negocios, a armarse más, también a comprar armas, a sacar licencias, en fin. Ustedes conocen mejor esa información que yo. Pero a raíz de eso, hay representantes del gremio de transportes que están diciendo, oye, Ministerio del Interior, aunque sea, ayúdanos y danos las facilidades para nosotros poder armarnos. Entonces, una propuesta que en particular me parece un espanto, armar a civiles, porque hablaría de la incapacidad del gobierno en su máxima expresión. Pero a ver, ¿cómo plantean esa posibilidad? cualquier civil que reúna las características que plantean las normas de la SUCAMEC
puede sacar un arma de uso civil para la defensa propia. O sea, por ese lado, todos los, digamos, propietarios y conductores que reúnan las características podrían hacerlo. Si eso es una buena idea o una mala idea, para mí es pésima la idea, porque eso es entrar en una dinámica de tú a tú con gente que es muy avesada, que le gana muchísimo en experiencia, que además tiene factor sorpresa de su lado, anda con el arma en la mano, el otro va a tener que desenfundar si le dan tiempo, y en ese sentido ya no van a disparar al bus, van a dispararle al que está armado, porque el criminal va a defender también su vida. Entonces, puede armarse un tiroteo donde inocentes pueden caer ahí muertos como consecuencia de esta idea que es realmente, a mí me parece tremendamente negativa. Totalmente, ¿no? Y además que esto se va a ver reflejado en pasajeros. Y vamos a escuchar un instante la opinión de los pasajeros, porque claro, ya pasamos de, oye, cuídate, ármate, y también la gente dice, ahora, ¿qué lugar del bus puede ser más seguro o no? ¿Dónde me debo sentar? O sea, ese es un tipo de recomendaciones. Creo que eso no va a proceder, no lo van a hacer. Yo creo que rápidamente van a entender que es una locura los propios que lo han mencionado, pero se llama desesperación. Sí, claro. Sí, pero una advertencia con eso, ¿no? ¿Ah? Que si los conductores y los del gremio de transportistas empiezan a armarse de manera informal, están cometiendo un delito. Porque portar armas que no tienen la licencia correspondiente, eso es un delito. No, y pueden terminar matando a un pasajero, con lo cual ellos terminan siendo sujetos de detención. Pero bueno advertirle que eso es un delito. Hay un mercado no ilegal de armas. Entonces, ¿no? Pero vamos a escuchar a los pasajeros. ¿Qué opinan respecto a esta situación? Yo me tengo que sentar en el medio, ya no te puedes sentar adelante, capaz te cae una bala, en el medio lo veo más seguro. Yo subo con precaución siempre, tengo que tener cuidado, sentarme al fondo y bueno, eso es lo más importante, con precaución siempre. ¿Ya no te sientas al lado, por ejemplo, del conductor o detrás del conductor? ¿Eso ha cambiado? No, al fondo me siento. ¿Te sientes más seguro estando al fondo? Sí. Ahora toma más precaución cuando sube al transporte de repente. Claro, sí, obviamente. Todos estamos pues atemorizados y expuestos también. Vengo de Ventanilla y yo me siento cómodo, a la parte de atrás me siento porque adelante es peligroso porque por allá la salida, cuando yo a Ventanilla, por ejemplo, yo no me siento seguro en el bus, ¿me entiendes? Porque están atacando, es muy complicado la situación que estamos viviendo. O sea, se dan cuenta de lo que estamos llegando, a que la gente comience a pensar, si no me debo colocar aquí, me voy mejor al fondo, o mejor me agacho, mejor me siento, o sea, caramba. O sea, es un problema además, a eso nos están empujando. si tú te miras bien, que afecta al 90% de la población urbana, por ejemplo, en esta ciudad, porque los que tenemos la suerte de tener nuestro automóvil y nos manejamos aparte, somos es pocos, la minoría. Sí, claro. Hace 3 meses atrás, cuando presentamos el tercer reporte, ahora hemos presentado el cuarto, una de las preguntas que hicimos en las encuestas fue si sentían que los niveles de estrés se habían incrementado como consecuencia de la inseguridad. Y afectaba y la salud mental de la ciudadanía en general se veía afectada casi un 80%, si mal no recuerdo. Cifras altísimas. Muy altas, las cifras, más altas que inclusive en época de pandemia. Y a esa gente estresada, que entre ellos son los conductores, le vamos a dar armas. O sea, a esa gente que está con la preocupación todo el tiempo y que no sabe en qué momento va a venir un sicario, vamos a dar armas, o sea, caramba. Eso no va a ocurrir. Yo creo que, y si ocurre, hace bien Ricardo en enfatizarlo para que no vayan a cometer ese error, compran armas ilegales y ya están cometiendo un delito que tiene pena severa. El solo portar armas ilegales es presunción de que eres un delincuente. Cuidado, no cometan ese error, ustedes no son delincuentes, ustedes son personas que están sufriendo la incompetencia de un gobierno, la indolencia de un gobierno frente a la situación que pasan, y hay que plantear otras medidas, exigir otras medidas. Como bien ha dicho Ricardo, hay que hacer equipos de investigación de extorsión. ¿Quiénes son los extorsionadores? Eso es lo que hay que hacer. Yo recuerdo, y lo comentaba ahora en la mañana, un ministro que propuso que a todos los marcas los habían sacado mucha plata y los iban a acompañar a sus casas. No, eso no va a funcionar. Esas son imposibles,
pero sí puede funcionar equipos especializados investigando a las organizaciones criminales que los están atacando a ellos y capturándolos y destruyendo esas organizaciones. Se puede avanzar muchísimo más que con esa falsa opción ¿no? que no tiene generar ningún seguridad, sentido. ¿no? Y Que no- lo otro es invertir en el análisis de esas 70.000 denuncias, ya Sí. también lo hemos dicho en otros momentos. Allá hay una información espectacularmente rica, de números Que puede telefónicos que se determinar repiten, todo. lugares donde se originan las llamadas extorsivas. Ahí está esa información, pero no se aprovecha mientras no la puedas colocar en un sistema que te permita hacer los cruces Parte de correspondientes. la información que ustedes han compartido esta mañana que vamos a ir viendo tiene que ver con, es verdad que la gente en estos momentos tiene desgano y no confía en que ese gobierno en particular vaya a revertir esta situación. Pero claro, hay todavía esa esperanza de que el próximo gobierno vaya a por lo menos trabajar en ese sentido. Sin embargo, vamos a ver la encuesta que ustedes han presentado y es que apenas un 11% cree que el próximo gobierno podría lograr mejorar la situación de seguridad y hay un 46% que teme que la situación empeore. O sea que igual hay un pesimismo para lo que vaya a venir en los próximos 5 años. Sí, ya hay que mirar el cuadro de arriba donde tienes un 49% en el interior del país, que es donde están ahí, que eso es lo que... Lima 40, 49 en el interior, que es lo que nos da el 46% a nivel nacional. Pero ese 49% del interior es porque son las zonas más afectadas por las economías criminales, la minería ilegal, el narcotráfico, el sicariato, la extorsión y el uso de explosivos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que tiene un indicador tan elevado. Y ese 35% que aparecía en el cuadro que dicen que se va a mantener igual, eso Sí. tampoco es una buena noticia. No, para nada. No es cierto. Porque Entonces, además ni siquiera tenemos ya candidatos que uno diga, ya este sí se perfila, ¿no? Para la segunda vuelta, o partidos políticos ya con ideas claras. O sea, no hay nada todavía en el panorama electoral y aún así la gente se muestra pesimista. sí. Sí, bueno, es que en general uno mira las encuestas, los niveles de aprobación de la Presidenta de la República, del Congreso. Ejecutivo, del Congreso. Negativo. Sí, son realmente resultados que traducen, obviamente, una altísimo nivel de percepción desaprobatoria, opinión desaprobatoria y percepción negativa. Y quizá no, seguramente esto está muy influenciado por este nivel de estrés, esta Claro. sensación de no saber si salen a trabajar y no saben si van a llegar vivos a su casa, o también con algún tipo de impacto de la delincuencia, ¿no? Un robo, etcétera. Entonces, hay una suerte de desamparo y la verdad es que este comentario que lo mencionó Carlos del ministro del Interior diciendo que le dijo a los transportistas que no tienen plata para solucionar el problema o para llevar adelante un estado de emergencia, que por cierto no es la solución para el sicariato y para la situación de un estado de emergencia, pero no importa decirlo, cayó muy mal, ¿no? Porque obviamente Sí, claro. la respuesta fue sí tienen plata para meterle a Petroperú 2.500 Por Así es. ejemplo, que la Correcto. presidenta se sube el sueldo. Así es. Hay plata para Bueno, y todo. también otros dicen y que los policías se compren carros de alta gama. Entonces, También, claro. ¿ven? Entonces, y no hay plata para salvaguardar la vida de los ciudadanos que van en estos transportes públicos, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, además, vamos a ver otra gráfica en la que señalan que el 78% de peruanos considera probable que el dinero de las economías criminales, de esto que estamos hablando, que es el principal problema del país, narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, influye en los resultados de las elecciones. Aquí también se decanta un poco el pesimismo de la gente. Pero a ver, influir en los resultados de las próximas elecciones a su favor, ¿qué quiere decir? ¿Que ellos van a influir en los partidos políticos o podrían incluso corromper a instituciones como la ONU? Yo creo que... No, yo por el lado de la Eso no, ONU, por ahí no va, ok. no creo, incluso que tampoco creo que tengan capacidad y posibilidad de hacerlo con el Jurado Nacional de Elecciones. Si hay ahí algunos problemas serán de otro tipo. Creo que hay dos formas de influir y está vinculado a otra pregunta que está en la encuesta. Una forma de influir es poner dinero para determinadas campañas, ¿no? Y o incluso infiltrar determinados partidos para ver si pueden meter su propia gente. Hay variantes de esto. Y la otra también, que es la más espantosa,
que es amenazar de muerte o simplemente matar a candidatos que no te convenga que tengan llegada. Como bien decía Ricardo en la mañana, hay más de 10.000 candidatos. Entonces la posibilidad de que eso ocurra es muy alta. Como lo que pasa en Colombia, en México, ¿no? Sí, sí. Ahora, y creo que la realidad, o sea, esta encuesta que recoge la opinión a nivel nacional, se acaba de corroborar con el tema del monstruo. Por ejemplo, ¿No? claro. Donde ahí, de esa organización criminal ya habían infiltrado 9 partidos, organizaciones políticas. Y entre ellas la que va liderando las encuestas en estos momentos. Exacto, ¿no? exacto. Y El además alcalde de Lima. también ratifica el grave problema de que la policía esté tan penetrada por el crimen organizado. Por ejemplo, es parte que- del problema la policía. ¿Ah? Es parte del problema. Toda la policía no, pero hay un sector importante de policía, por ejemplo. A ver, el anterior comandante general dio un pésimo ejemplo a sus subordinados cuando desacató una decisión judicial, ¿no? Cuando antes de eso, cuando era jefe de la región, hacer trabajar a sus oficiales y luego quedarse con los ingresos que eso genera. Unas cosas, ojalá que eso no se replique de ninguna manera y que haya una búsqueda seria de los infiltrados, De porque acuerdo. hay, y el monstruo, creo que ese es uno de los temas de los últimos Sí, sí, días. sí. Sin Y hace, duda, y hace sin 2 duda. semanas también una organización extranjera de esa Sí. también estaba infiltrada en otros partidos políticos. Eso es Entonces, cierto. Ahora, eso se corrobora, sí. y algo que también ustedes han logrado corroborar es que la cantidad de denuncias no tiene relación directa con la gente que llega a los penales, ¿no? Es mínima la cantidad. Y quiero hablar del sistema penitenciario con ustedes también, pero antes quiero invitarlos a ver la nota que ha preparado esta noche Fiorella Ramírez, que tiene que ver con el anuncio que ha hecho el INPE. Van a cerrar la base naval y van a trasladar a Vladimiro Montesinos y a otros ex terroristas al penal de Ancón 2. ¿Hay medidas de seguridad? ¿De qué va esta decisión política? Vean los detalles y volvemos para comentar. Por lo que hemos visto, debería ir al CEREC, a la base naval. Cuando llegue hay que, lógicamente, hacer los informes respectivos, pero por las condiciones que vemos, debería ir ahí. A nivel nacional, el presidente del INPE manifestó hoy que alias El Monstruo debería ser recluido en la base naval del Callao. Pero solo horas después, su postura cambió. Esa idea, cuando se dijo eso, fue que había la idea de que iba a ser expulsado el monstruo. Entonces, si era expulsado, se expulsa en 48 o 72 horas de acuerdo a la legislación, ¿no?, de Paraguay. Este cambio de opinión responde al próximo vencimiento del convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú para el funcionamiento del penal de la base naval. En enero de 2026 vencerá el plazo del convenio con la Marina de Guerra del Perú para el funcionamiento del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, por lo que se evalúa el traslado al penal de Ancón 2 de los internos Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Polay Campos, Óscar Ramírez Durant y Florindo Eleuterio Flores Ala. Así como lo escucha, 3 cabecillas terroristas y Vladimiro Montesinos serían trasladados al penal de Ancón 2 pese a que fueron recluidos en el CEREC por ser considerados internos de alta peligrosidad. Yo considero que el traslado de los internos de la base naval a Ancón 2 significa que previamente debe existir un establecimiento penal que los reciba en Ancón 2 porque son internos de alta seguridad o alta peligrosidad. Sería un riesgo para la seguridad nacional, porque estos digamos, son cabecillas, no es cualquier persona, son gente pensante que de una u otra manera puede empezar a trasladar información, lo que llamamos las correas de información, ¿no?, para conectarse con, digamos, ciertos adeptos que todavía tiene afuera. Y eso es lo peligroso, volver nuevamente a ideologizar a la juventud de repente, o de repente integrar algún partido político. El posible traslado aún se evalúa, pero ya se han iniciado las gestiones para habilitar un espacio dentro del penal conocido como Piedras Gordas 2. Una infraestructura de esa naturaleza no creo se pueda construir en un tiempo tan pequeño, ¿no? A no ser que sigan construyendo y puedan acondicionar algún ambiente existente en Ancón 2. ¿Y existen lugares en el penal que se puedan acondicionar para ese tipo de criterios? Dentro de Ancón 2 sí, porque ahí lo trasladaron a Vladimiro Montesinos y que
por la determinación de la norma, simplemente retornó a la base naval. Pero sí se acondicionó, creo que un espacio para ese alojamiento. Apóyalo. Por ella, señor. Con equipo de protección en plena pandemia, Montesinos fue trasladado desde el centro de reclusión de la base naval, prisión que él mismo ayudó a diseñar para recluir a los cabecillas terroristas, al penal Ancón 2, donde permaneció casi un año. Esto luego de que el gobierno de ese entonces decidiera su cambio mediante un decreto supremo. La Marina puso muy en claro que se acaba este convenio en diciembre de este año y no lo iba a prorrogar más. Es decir, este no es un hecho nuevo. Tampoco es nuevo el vencimiento del convenio entre ambas instituciones. El convenio se acabó, finalizó el 12 de agosto. Se ha hecho una prórroga hasta el 12 de enero. Por lo tanto, ellos tienen que ser internados o trasladados a otro penal. Pero realmente no es posible ampliar el convenio con la Marina de Guerra del Perú. El convenio es un acuerdo de voluntades. En este caso, tanto la Marina de Guerra del Perú como el INPE lo han hecho durante mucho tiempo, han ido prorrogando. El CEREC fue habilitado inicialmente en 1993 para internar a acusados de traición a la patria y terrorismo. Con mirada desafiante y ya recuperado de los impactos de bala recibidos en la Operación Crepúsculo en el Alto Huallaga, Florindo Eleuterio Flores Jala, conocido como Camarada Artemio, era trasladado a la base naval para cumplir condena de cadena perpetua por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. Fue el último cabecilla de la cúpula de Sendero Luminoso, responsable de 500 atentados que dejaron alrededor de 1000 muertos entre policías, civiles y militares en el país. Las causas de los pueblos son invencibles. Víctor Polay Campos, conocido como Camarada Rolando, llegó a este centro de régimen militar luego de ser recapturado tras fugarse del penal Castro Castro junto a otros 47 integrantes del MRTA a través de un túnel de más de 300 metros. Oscar Ramírez Durán, conocido también como Camarada Feliciano, es uno de los cabecillas de Sendero Luminoso que también cumple cadena perpetua en la base naval del Callao. Pero ellos no han sido los únicos en llegar a este centro de máxima seguridad. En el transcurso del tiempo, eso ha ido modificándose y ha ido recibiendo internos como Vladimiro Montesinos por delitos contra la administración pública y en algún caso también como en el caso de Vaticano, fue por los delitos de narcotráfico. Actualmente, debido a la peligrosidad y a los delitos que se les imputa, los internos cumplen un régimen de seguridad riguroso. Las visitas tienen que ser visitas solamente de familiares muy cercanos. La comunicación con los internos debe ser mediante locutorios y que el acceso a patios es muy limitado para el interno. Generalmente es 1 hora por día, ¿no? Además, advierten del riesgo de que los internos puedan comunicarse pese a la prohibición. No tienen comunicación con el resto de los internos, tienen absolutamente separados y el ambiente en que puedan utilizar son ambientes o recintos muy pequeños. Pero eso no creo suceda en Ancón 2, donde pueden ser trasladados y ocuparán celdas individuales de máxima seguridad. Tenemos corrupción dentro de los penales. Hemos visto que venden celulares, que entra droga, que no hay, digamos, la garantía suficiente para un establecimiento de máxima seguridad como que requieren estos 4 cabecillas, ¿no? Sin embargo, el jefe del INPE asegura que están tomando medidas para minimizar los riesgos. No pueden interactuar entre ellos porque es un régimen especial. Es un régimen especial. Aislamiento total. Aislamiento total. No es aislamiento total, porque son de máxima prioridad. Como te digo, es una ley especial. El eventual traslado revive una antigua preocupación, que los cabecillas del terror encuentren desde prisión nuevos espacios para repetir la historia. A ver, ¿realmente el INPE está en la capacidad de poder garantizar un espacio aislado? Personas que hay detrás de esa decisión realmente política. ¿Qué piensan, señores, de eso? Habría que preguntar al ministro de Justicia su opinión, señor Santibáñez.
A ver, en lo personal creo que lo que ha dicho General Baella es realmente lo correcto. Y eso también lo hemos puesto en discusión, porque no solamente es el problema ya de estos 4 dirigentes, ¿no? que finalmente va a depender de quién maneja la seguridad y quién maneja el ingreso. O sea, eso se puede controlar, pero el problema no son solamente estos 4, hay que decirlo también claramente. El problema son los 102.000 internos que hay en todo el país, en 68, ahora menos, eran 69, ahora ya sale el Callao, en la base naval, 68 centros penitenciarios, porque ahí en efecto entra y sale cualquier cosa. Y lo que habíamos contemplado también es que lo que se requiere es que la seguridad externa, el control de lo que entra y sale del penal, no puede estar en manos del INPE, debe estar en manos de otra organización, privada o pública, pero de otra organización. Bueno, pero eso dijo Arana, ¿no? Hace un tiempo, cuando era ministro de Justicia, que iban a privatizar el ingreso a los penales. Sí, ¿Y qué quedó? Dijo que iba a haber algunos para probar, pero hasta ahora no se ve nada. Se ha hecho. Ahora yo quisiera hacer 2 reflexiones sobre esto. Una, la Presidenta de la República es Comandante General de las Fuerzas Armadas, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía. El INPE del Ministerio de Justicia, que a su vez depende de ella. Ella puede simplemente decir no, o mejor dicho, la pregunta que surge es, ¿no será ella la que ha dicho sí? Es tan torvo todo lo que hay, tan oscuro, que uno lleva a sospechas. De segundo, ¿qué ganaría el gobierno? ¿Qué ganaría el gobierno con una decisión? No lo sé, pero es una estúpida decisión, disculpa la expresión. La otra, el señor explica, el expresidente, o el jefe del INPE, explica con mucha lucidez que tendría que hacer un espacio totalmente aislado, con circuito, todo. Eso no existe. O sea, ¿para qué hacer otro si eso ya existe? Y funciona y no hay ningún problema. Es de locos. La otra cosa es, por ahí viene, ¿y qué fue el frontón? Nos tuvieron locos con el frontón, ya se olvidaron del frontón también, ya se olvidaron. ¿Te acuerdas que fue ella, el premier, recorrieron, dijeron inmediatamente la Marina va a comenzar a remover tierras, etcétera? Creo que dijeron que en diciembre iba a estar una cosa... querían inaugurarlo antes de que se vayan y todo. No hay seriedad en las políticas públicas. ¿Y por qué ahora, además, no? Porque hemos escuchado al jefe del INPE que decía esta mañana, el monstruo podría llegar aquí a la base naval, pero... Ese señor jefe del INPE no tomó ninguna decisión, o sea, punto. Ya. Está de ahí... Eso viene de más arriba. Obviamente, y probablemente viene del nuevo ministro de Justicia, que se le ocurre cada idea. Esto del frontón se le ocurrió a él, por supuesto, hicieron el ridículo y ahí quedó. No es precisamente un genio, y los operativos psicosociales que hace son un desastre y les terminan reventando en la cara. Esto también les va a reventar en la cara. Es una estupidez quitar lo que ya está listo, que funcione en la Marina y que podría albergar a 2 o 3 más eventualmente. Y claro, porque al final es un convenio y que se termina, pero como muchos otros se ha ido renovando, y en esta oportunidad dicen, uy, se termina, hay que trasladarlos. Es algo raro de ahí, algo raro, incomprensible, no sé, o de repente quieren que nos pasemos discutiendo eso una semana por alguna razón. Claro. Ya, también. Sí, para distraernos un rato. Para entretenernos un rato, mientras tanto... digamos... Bueno, en principio tienen plazo hasta enero del 2026, o sea que todavía tienen 3 meses para ver. Ahora, entonces, mayor razón para pensar que puede ser uno de esos operativos, entre comillas, de distracción de la opinión pública, que todo les estalla de nuevo encima, porque si eso vencía en enero, ¿cuál es la urgencia de sacarlo hoy día? De anunciarlo hoy día, justo cuando iban a traer al monstruo. De repente por ahí viene algún tema, ¿no? De repente por ahí viene algún tema. Muy bien, ha sido un gusto tenerlos hoy en el programa. Gracias a los dos por haberme acompañado, muy gentiles. Tengo que hacer una pausa, pero al volver...